La gestión de la energía y cómo la consumimos es una de las preocupaciones que a día de hoy están más en auge en nuestra sociedad. Pretendemos transicionar a otros modelos, cada día estamos más preocupados por toda la transición energética, por el cambio climático, por cómo nos relacionamos con nuestro medio ambiente y sobre todo también de qué manera podemos intentar ahorrar en nuestra factura de la luz en un momento en el que es una preocupación muy boyante para familias y para empresas. Tenemos que intentar ver cuáles son los nuevos modelos que se nos presentan, qué caminos intentamos buscar para poder avanzar en este nuevo modelo energético al que nos queremos sumar, y en ese papel el autoconsumo tiene pues un protagonismo totalmente esencial. De autoconsumo, de todo el sector, de cómo están las situaciones y de qué podemos hacer tanto ciudadanos como empresarios para sumarnos a este nuevo modelo, vamos a hablar con David García, CEO de Energiver. David, ¿qué tal? Muy buenas, muy bien. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y sobre todo querría empezar la entrevista preguntándote pues eso, por esa primera piedra que tú pones creando Energiver. ¿Por qué tú decides dar este paso? ¿Cuál es tu motivación para de repente pues, bueno, dedicarte a este mundo del autoconsumo del que hablaremos a lo largo de la entrevista? Vale, bueno, yo sobre todo lo que siempre hemos intentado aportar son soluciones a clientes finales. Venimos de un sector previo a entrar al mundo del autoconsumo, que nos dedicamos mucho, pues eso, sobre todo al sector de automoción, que es donde hemos estado centrados hasta entrar aquí, un sector muy dinámico, muy rápido, un sector de soluciones inmediatas prácticamente, tratando de ser muy competitivos económicamente y siempre buscando pues hasta la última mejora posible pues de cara a poder conseguir los mejores tiempos, los mejores plazos, los mejores precios y al fin y al cabo ser más competitivos. Entonces, bueno, tratamos de trasladar toda esa parte de automoción hacia el autoconsumo, siempre intentando apostar ya no solo para un sector específico como puede ser el de automoción, sino que extrapolando esas mejoras, esos tiempos, esas mejoras de procesos, pues hacia cualquier tipo de cliente, ya sea industrial o ya sea residencial. Por eso nuestras soluciones de autoconsumo ya no es solo una mejora competitiva en precios, sino pues todos los extras que aportan a su cadena de valor como empresa. Sí, es verdad que para vosotros es un sector que ya domináis, que tiene bueno, pues sus propias especificaciones, pero para los que somos totalmente neófitos en este mundo lo vemos como un sector muy complejo, ¿no? Y en el que además hay como grandes empresas conocidas por todos, pues pienso en Repsol, pienso en Iberdrola, y en general ese mundo energético está como un poco fuera de nuestro alcance. Yo te pregunto si tú temes, como pues, un nuevo actor dentro de este sector, esa competencia tan feroz. Vale, fíjate, es curioso que me menciones estas grandes empresas que hasta la fecha estaban un poco fuera de la ecuación y alguna incluso de las que estabas comentando, bueno, pues estaban trabajando, podríamos decir que contra este nuevo modelo energético, pues con esos impuestos al sol que en su día salieron, esa aplicación de los peajes de respaldo que a lo mejor no eran del todo positivos de cara al desarrollo del propio negocio, pero que al final han visto que la realidad es otra. Que el empresario necesita seguir creciendo, necesita seguir mejorando en costes, que el residencial tiene una serie de inquietudes personales que le empujan hacia este nuevo modelo energético y que, bueno, un poco todo de la mano hace que lo que hasta hace 6-7 años era una amenaza para las grandes empresas de comercialización eléctrica se convierta en una oportunidad nueva de negocio. Está claro que, como bien comentabas, que tenemos dos partes, ¿no? Yo creo que lo separaría mucho, la parte de la comercialización eléctrica, que sentimos un bombardeo constante y permanente de ha subido el precio, la compensación del gas, no sé qué. O sea, al final esto va por un camino y luego la parte de autoconsumo y fotovoltaica va por otro totalmente diferente. La fotovoltaica al final no deja de ser, vamos a dejar de consumir kilovatios y vamos a esos kilovatios que dejamos de consumir, generarlos nosotros en la cubierta. Hoy no, mañana, pasado, al otro, todos los días, desde el día que se instala hasta que el día de la instalación, bueno, pues acaba su, entre comillas, vida útil a los 25 años, que es cuando teóricamente el módulo genera el 85% del día 1 que se pone en marcha. Es decir, que es una instalación a muy largo plazo, con unas rentabilidades muy buenas y que en función de cada cliente pues se puede adaptar de una manera o se puede adaptar de otra. Creo que es la clave de todo esto, la adaptación de la solución energética a cada uno de los consumos que tenemos por parte de nuestros clientes.
Sobre todo, lo que tú estás poniendo encima de la mesa es un cambio de paradigma, ¿no? O sea, lo que hablabas antes de pues el autoconsumo, la fotovoltaica, en general, lo que es las energías renovables, y ese cambio de rol nuestro, ¿no? De pasar de simplemente consumir a incluso producir la energía. Entiendo que es un cambio de mentalidad que tenemos también que hacer como sociedad, ¿no? Con respecto al consumo energético. Totalmente. Fíjate, una palabra que me gusta mucho utilizar, sobre todo cuando hablamos de que el consumidor se hace un poco el propietario, se hace un poco el dueño del kilovatio que genera, que es la palabra empoderamiento. Al final empoderamos al propio empresario, empoderamos al cliente final a poder generar su propia energía, a poder decidir qué hacer con su energía, que es la que está generando en el techo. Entonces, esto es vital para poder seguir avanzando en el cambio del nuevo modelo energético. Antes de meternos de manera muy concreta en el autoconsumo, tú como experto pues en este sector, sí me gustaría que me hicieras una pequeña radiografía para que la comprendamos todos los que sobre todo no estamos dentro de este mundo. ¿En qué punto está España con respecto a las energías renovables? Bueno, si vemos cómo estábamos hace 4 años, 3 años, podríamos decir que estábamos un poco en la cola de todo el potencial versus lo que realmente se estaba instalando a nivel global. Sí que es verdad que últimamente han salido estadísticas que nos volvemos a situar en la punta de la flecha respecto a la generación y a la creación de nuevas empresas que se ponen en autoconsumo, nuevos parques solares, es decir, que la generación otra vez vuelva a estar en ese panorama principal que debe estar toda la política energética a nivel nacional. Es decir, volvemos a estar en la cabeza, volvemos a estar en las mejores posiciones para poder seguir avanzando, para poder ser autosostenibles y para poder aprovecharnos de ese bien tan preciado que tenemos en nuestro país, que es el sol. Es que de hecho es lo que te quería preguntar ahora, la fotovoltaica, ¿qué tiene de punto a favor frente igual a otras energías renovables con las que quizás ya estábamos un poquito más familiarizados? La eólica, la marina. ¿Qué pasa con la fotovoltaica? ¿Por qué podríamos ponerla un poquito por encima o qué puntos de beneficio tiene con respecto a las demás? Bueno, la fotovoltaica, sobre todo, el mejor punto que tiene es la proximidad. Es decir, tenemos instalaciones que son muy rentables a corto plazo, es decir, entre 2, 3, 4 años podemos tenerla amortizada en función del tipo de instalación y de todas las obras que se tengan que hacer para poderla adecuar, pero insisto, de 2 a 4 años podemos tener amortizadas prácticamente todas las instalaciones fotovoltaicas y las inversiones no son muy elevadas, por lo tanto, si hacemos una financiación a 7, 10 años, si está amortizado en 2, acabamos de pagar la planta mucho antes en base a la amortización del propio producto que no la financiación que tenemos. Entonces, ¿qué nos diferencia de las demás? Pues eso, al final que está al alcance de más gente. Ya no es tanto como, por ejemplo, la eólica, pues al final poner un molino cuesta lo que cuesta una millonada y está en manos de muy pocos y sobre todo se dedican para generación. Aquí hablamos sobre todo fotovoltaica de cara a autoconsumo, que es la que a todo el mundo le acaba interesando más, y la generación dejarlo pues para estos grandes actores que hablábamos hace un momento, Iberdrola, Repsol, que realmente apuestan por ello porque tienen una comercialización por detrás y pueden realizar este tipo de contratos bilaterales para poder casar generación con venta de kilovatios al cliente final. Claro, vamos a ir ahora precisamente a este cliente final. Tú hablabas de este empoderamiento, ¿no? Que podemos, pues eso, ser un poquito dueños de la energía que producimos. Entonces vamos a hablar de autoconsumo. Pienso tanto en una persona como yo, como tú, cualquier persona que tenga su casa, su segunda residencia, pero pienso también incluso en pymes y en empresarios, en naves. En general, aunque luego podamos hablar de manera un poquito más concreta de estos dos públicos distintos, el residencial y el empresarial, ¿tú qué le dirías? Ahora acabas de tocar un par de temas que creo que son ya esos beneficios que uno tiene, pero ¿tú qué le dirías a las personas cuando se quieren animar a invertir en autoconsumo? ¿Por qué deben hacerlo y cómo? Vale, sobre todo lo que le invitamos siempre es a que miren el precio, que valoren la propuesta económica que nosotros le podemos hacer, que además se la hacemos a coste cero, sin ningún tipo de compromiso. Queremos acercar las soluciones a todos nuestros clientes, queremos aportar esas soluciones finales a toda la cadena de valor, a todos nuestros empresarios, a todo cliente final. Lógicamente, quizá el empresario lo vea como algo mucho más atractivo de cara a poder amortizarlo antes y tenga otro tipo de soluciones financieras que a lo mejor son un poquito más amigables que con el cliente final, pero al final, sea de quien sea, ya sea empresario, o sea, ya sea pyme, como bien comentabas, o sea un cliente residencial, en cualquier caso sale rentable, pero sobre todo lo que le invitamos es que
que confíen que al final sea en nosotros, que deseamos que sea así, o sea con cualquier empresa compañera de la competencia, ¿no? Que lo valoren, que lo miren, que al final es una instalación rentable, que se quiten el miedo de poder saber ese número, porque de verdad se sorprenderán gratamente de lo que puede llegar a aportar una solución fotovoltaica dentro de sus instalaciones. Bueno, es que, como siempre, el ahorro al final es la palabra mágica que tanto a una persona cualquiera en su casa como a un empresario pues le llama la atención, ¿no? Y le abre los ojos y dice, bueno, igual esto me interesa. También vosotros en Energiver además tenéis una manera de trabajar en la que precisamente creo que la palabra confianza es importante, porque hacéis como un acompañamiento constante desde el minuto 1 del inicio de la gestión, de decir, vale, me animo a meterme en una inversión, en instalar paneles solares en mi casa o en instalarlos en mi empresa hasta el final, ¿no? Entiendo que ese acompañamiento constante, sobre todo en un sector, como decíamos al principio, que no comprendes, que no entiendes, en el que bueno, pues necesitas un asesoramiento bueno en el que confiar, entiendo que es importante, ¿no? Supongo que eso vuestros clientes lo valorarán. No sé si alguna vez os han hecho esta reseña positiva. Sí, bueno, para nosotros creo que el cliente final, el residencial, es fácil sorprenderlo, ¿no? Cuando ven que, ostras, estamos generando, que está dejando de consumir una barbaridad de kilovatios, que bueno, que a lo mejor es un poco más el, ostras, ¿y por dónde tiran? Y más que nada porque está el cliente muy encima nuestro, porque bueno, al final estás invadiendo su espacio personal, estás en su casa, ¿no? Y aquí quizás es más fácil encontrar esta valoración positiva. Pero donde realmente nos estamos encontrando muy buenos resultados es en la parte industrial. De hecho, hace poco acabamos una segunda fase, hicimos una primera fase de 300 kilovatios, una instalación en la zona de Barcelona. Después hemos hecho una segunda fase de 550 kilovatios más. Ostras, y que antes de que acabe la instalación el cliente te manda un mail y que justo después te llame y te diga, oye David, que te estoy llamando, que no me he equivocado, que el mail te lo estoy mandando. El mail no decía otra cosa que, ¿cuándo me vais a cobrar el último pago? Cuando acabamos de ponerla en marcha, que te lo pago ya. Es que ha ido perfecto, es que no podemos decir absolutamente nada. Entonces, esa palabra que bien acabas de decir ahora mismo, confianza, creo que es la que resume un poco toda nuestra trayectoria. Trabajamos mucho como si fuéramos, o con la tendencia que quiere hacer la administración, ¿no? De esa ventanilla única. Es decir, que la misma persona que coge la instalación en el momento de la venta sea la que acompaña al cliente resolviendo cualquier tipo de duda, consulta o deficiencia o anomalía que pueda llegar a tener durante la instalación. Es decir, si la persona que vende la instalación que le hace al cliente pues la venta, que le explica por dónde van los kilovatios, lo que va a generar, lo que va a consumir. O sea, la persona que le mete por la puerta de su casa la instalación es la que al final la acompaña hasta la puesta en marcha, cualquier tipo de incidencia posterior. Por tanto, no mareamos al cliente. No nos gusta, porque a mí como cliente no me gusta que me lo hagan. No, tienes que irte a este departamento, tienes que irte al otro lado, tienes que irte... No. La misma persona que entra es la misma persona que soluciona todos los problemas. En paralelo, hay muchas cosas que a lo mejor esta persona no lo puede llegar a saber, porque a lo mejor es una parte más documental que no una parte más operativa. Entonces siempre va acompañado de una persona operativa. Es decir, tenemos la persona que hace la propia venta de la instalación y el acompañamiento por venta, pero luego una persona que se ha encargado de gestionar todos los materiales, de hacer toda la instalación, de hacer todo el replanteo, que es la persona con quien el cliente va a tener muchísima más relación, incluso que hasta con el que vende la instalación, porque es la persona que la conoce desde sus entrañas. Además, dices que estáis teniendo muy buen resultado con las empresas. Yo te pregunto, estamos viviendo un momento, bueno, lo vemos, de una inflación brutal de precios, en la que la energía, la luz, bueno, ha tenido unos incrementos agigantados. Yo no sé si vamos a tener que acostumbrarnos a eso de alguna manera y si precisamente es el momento también de hacerle ver a las empresas que esto es una inversión de futuro en la que también poder evitar tener que enfrentarte a estos vaivenes del mercado energético. Vale, sí que es verdad que estamos últimamente tiene una tendencia de mercado que nos acerca un poco más a la California de 2020, 2019, donde el hecho de instalar mucha fotovoltaica con acumulación hacía que se generara la venta en NOMIE, que es la que tenemos actualmente. Si vemos las curvas, vemos la famosa curva de pato, ¿no? Es decir, que durante el precio de la energía que estamos comprando durante la noche y a primeras horas del día está muy alta. Cuando empieza la generación de las plantas a funcionar, vemos que esa curva baja, el precio prácticamente hasta quedarse a cero, hemos tenido ceros hace muy poco, y otra vez vuelve a subir cuando la curva solar se va. Es decir, que mientras que la curva solar genera de manera positiva, el precio baja. Entonces, con esto quiero decir que tenemos que hacer bien el cálculo de la instalación para que el cliente real
para que el cliente final tenga un ahorro real, para que sea algo palpable, para que lo pueda llegar a tocar. No tener unos excedentes muy grandes, porque al final tener mucho excedente no favorece para nada al cliente final. Y sí que es verdad que dentro de los próximos años, donde nos vamos a empezar a posicionar, de hecho ya estamos haciendo los primeros proyectos de más de 1000 kilovatios sobre acumulación en industria, que sabemos que son proyectos con un importe elevado, pero que tenemos claro que va a ser el futuro porque durante el día va a bajar el precio de la energía para aquellos clientes que estén comprando en mercado abierto o pues en este caso de indexado, pero que durante la noche los precios que hasta ahora eran muy baratos se encarecerán porque es cuando va a haber mayor demanda y menor generación. Por lo tanto va a ser importante tener acumulación en estas industrias, insisto, en un tiempo en este caso a medio plazo, porque todavía entendemos que la acumulación está a un precio elevado, que se está situando, que no va a bajar mucho el precio, pero bueno, que ya tenemos nuevas tecnologías que están empujando en el mercado y que harán que seguramente se abarate el precio y que esté más al alcance del consumidor final. Claro, estoy pensando también en las posibles personas que tengan una empresa que puedan estar viendo esta entrevista. ¿Qué perfil de empresa puede adaptarse al autoconsumo? ¿Puede cualquiera, una más pequeñita, una más grande? ¿Hay algún perfil de empresa que se vea más beneficiado del autoconsumo que otro? ¿Tú cómo lo ves? Pues verás, cualquier empresa que tenga techo puede hacer una instalación fotovoltaica. Al final es tener techo y tener un consumo eléctrico. Por lo tanto, se trata de adaptar la curva de consumo o la curva de generación, en este caso la curva de consumo, cruzarla y que salga. Ahora, hay empresas que tengan una instalación mayor y otras que tengan una instalación menor. Al fin y al cabo es ver lo que realmente le interesa y poner los números delante al cliente. Por otro lado, considero que teniendo la factura eléctrica, teniendo techo, ya puedes tirar directamente de este tipo de soluciones energéticas y que al final te van a aportar un valor descaradamente más competitivo respecto a cualquier otra empresa del mismo sector que no la pueda llegar a tener puesta en sus instalaciones. Claro, hay una parte de mejora de la competitividad tuya dentro del mercado como empresa, de ahorro energético, pero luego incluso también hablamos de una parte de responsabilidad social corporativa, ¿no? Cuando tú decides apostar por el autoconsumo. Sí, de hecho, ahí trabajamos con varias empresas, sobre todo farmacéutica, empresa que se dedica al cartón, bueno, pues que le están exigiendo por parte de sus centrales que una parte importante o la mayor parte que puedan llegar a aportar de energías renovables dentro de su consumo, pues bueno, serán mirados por parte de la organización central de una manera como mucho más favorable, ¿no? Entonces sí que es verdad que esa responsabilidad social corporativa rema siempre a favor de ese consumidor final que cada vez más afortunadamente valora las empresas que se sienten más verdes, que generan su propia energía, que utilizan menos componentes plásticos, que generan menos residuos y al final creo que todo esto va metido dentro de la misma ecuación, ¿no? Una empresa más competitiva es una empresa más ecológica. Lo que hablábamos antes un poco de ese cambio de paradigma a nivel social que hay que hacer tanto en el sector empresarial como luego cada uno nosotros en nuestras casas. Antes hablabas también de los excedentes, de ellos quería hablar ahora también porque quizá también es uno de los reclamos que ahora se escucha mucho de cara al autoconsumo, decir, oye, que ahora también puedes aprovechar tus excedentes. ¿Cómo funciona este tema? Los excedentes, bueno, podríamos marcar un par de márgenes, un par de paquetes grandes. El primer paquete grande sería, oye, pues mira, instalaciones hasta 100 kilovatios nominales. Estas instalaciones, que estaremos hablando de una industria media, este paquete hasta 100 kilovatios nominales haríamos una compensación simplificada, es decir, con pocos documentos comunicamos a la distribuidora de que hay una instalación de hasta 100 kilovatios nominales que puede verter a red y que ese vertido a red, el cliente final, con el contrato que tenga con su propia comercializadora, le dirá, oye, que tengo una instalación de fotovoltaica que he puesto nueva, esta instalación te la justifico con esta serie de documentación que además a la distribuidora ya le ha llegado y esa documentación lo que le habilita al cliente es a poder compensar ese excedente que durante el fin de semana no consume, que durante el mes de agosto cierra, que durante las tardes de verano no está, que durante diciembre o navidades también tiene cerrado, entonces lo compensará al precio que pacte con la comercializadora. Generalmente suele ser, si el precio es indexado, lo venderá indexado y si el precio es fijo, lo venderá a un precio fijo, sin más. Por otro lado, lo que podemos hacer para aquellas instalaciones que son mayores de 100 kilovatios nominales es la venta a red del propio excedente. Es decir, tenemos que generar o poner a este cliente como generador de energía pagando una serie de avales a la distribuidora y estos avales luego irán contra pues, el hecho de poder dar de alta a la empresa como generadora. ¿Qué sucede? Que esta empresa que va a generar excedentes por encima de los 100 kilovatios
va a tener que pedir ese punto de conexión, lógicamente, y que la distribuidora le deje evacuar, pero además tendrá que darse de alta como generadora de energía. No todas las empresas están en disposición de darse de alta porque es una nueva actividad económica. Lo que sí que se da de alta es la propia instalación con su propio código, y luego hay empresas, muchas de ellas incluso comercializadoras, que hacen la representación a mercado de la energía, en este caso excedentaria del cliente. Por lo tanto, esta empresa comercializadora haría esa actividad y, en este caso, pues le paga al cliente final el importe de todos los excedentes, entiendo que con una serie de gastos operativos que puedan generarse pues, de la gestión de energía, pues toda la parte de tramitación, burocracia y papeleo que le quiera cobrar, en este caso, la comercializadora final. ¿Y a nivel particular es posible también hacer un aprovechamiento de los excedentes? Sí, a nivel particular es todo mucho más sencillo, es todo mucho más rápido además. Generalmente todas las instalaciones residenciales, pues 8, 10, 12 módulos, en el momento que la ponemos en marcha, hacemos el certificado de la instalación y entregamos toda la documentación, lógicamente, a la comunidad autónoma. Automáticamente se activa la compensación de excedente y es muy rápida. Es un método además abreviado que nos ayuda pues, a cortar plazos y que el cliente final pueda compensar rápidamente este excedente. También otro reclamo importante ahora mismo para sumarse a la fotovoltaica, como hablábamos antes, ¿no? Cambio de paradigma, pues también las administraciones públicas se suman a él, intentan promoverlo para que nuestra economía sea más verde, vivamos pues eso, en un espacio mejor y transicionemos hacia ese nuevo modelo de energía. Hay muchísimas ayudas públicas ahora mismo, líneas de subvenciones, tanto para particulares como para empresas, para sumarse al autoconsumo. ¿Cómo nos podría resumir un poquito este panorama? ¿Qué ayudas hay? ¿Cómo vosotros desde Energiver ayudáis también incluso a esta gestión? O sea, porque estar solo ante la burocracia a veces también asusta mucho, sí. y entonces te acabas desanimando solo por no intentar pedir una subvención y rechazarla, ¿no? Y es una pena, y sé que también ese es un servicio que vosotros ofrecéis. Correcto. O sea, al final, cuando nosotros estamos vendiéndole a un cliente final una instalación, lo que no le vendemos son problemas. Tratamos nosotros de quedarnos con esos problemas, hacerlos nuestros, porque al final nos manejamos bien con ellos. Nos encargamos de hacerles, lógicamente, toda la solicitud de las subvenciones, de hacerles el acompañamiento absolutamente en todo este proceso. Entonces, subvenciones por parte de la administración pública hay, los fondos Next Generation, que supongo que bueno, pues, todo el mundo lo conoce porque hasta hace poco nadie sabía nada. Después, en la época post-COVID, empezaron a entrar para ayudarnos a la mejora de competitividad y al final otras cuantas actividades más que subvencionan estos fondos. Al final, los fondos Next Generation son paquetes nacionales que se derivan a las comunidades autónomas y que estas comunidades autónomas, a través de sus organismos que gestionan la parte de energía, se encargan de distribuir hacia las diferentes empresas que han hecho o residenciales que han solicitado la subvención. Sí que es verdad que a lo mejor deberíamos pegar un pequeño tirón de orejas a algunas comunidades autónomas que van muy lentas en poder dar estas subvenciones, que se está atrasando muchos expedientes, pero bueno, desde Energiver al final también entendemos que no es fácil, que al final la gestión desde fuera nosotros la vemos muy sencilla porque vemos y respiramos el problema del cliente, pero como siempre nos gusta empatizar un poco con el que tenemos enfrente, consideramos que no debe ser sencillo poder manejar todos estos expedientes, y nos consta además por alguna administración que tenemos muy cercana que están poniendo todos los medios a su alcance. Pero sí que es verdad que hay otra parte, y es que muchos fondos de ellos en muchas comunidades autónomas están agotados y empiezan a haber unas colas y unas listas de espera muy largas por si hubiera una ampliación de capital, pues como ya pasa en alguna comunidad autónoma. Por lo tanto, el cliente de toda esta tormenta de información entendemos que no debe ser partícipe, que de eso nos encargamos nosotros y que para ello bueno, pues tenemos un equipo multidisciplinar pues para hacer todas las gestiones que sean necesarias. Bueno, con respecto al futuro, antes fuera de micro hablábamos de que tú ya tuviste una capacidad un poco visionaria de decir, bueno, pues cuando ya esto de la fotovoltaica, del autoconsumo, todavía no estaba muy en boga, tú ya dijiste, bueno, tengo que empezar a focalizar mis esfuerzos por aquí. Ahora me gustaría pedirte el esfuerzo, el ejercicio de decir qué va a pasar un poco en el futuro o qué retos ves tú en el sector y hacia dónde se dirige Energiver dentro de estos retos. Bueno, esto es una conversación que he tenido muchas veces con compañeros del sector, ¿no? Fíjate, estábamos hablando hace poco tiempo de biogás, estábamos hablando hace muy poco tiempo de nitrógeno verde, pero creemos que el nitrógeno verde, creemos que el biogás sí, lógicamente va a ser el futuro, pero no va a ser el futuro pues, para empresas como por ejemplo la nuestra. Van a haber empresas macros y multinacionales que se van a dedicar a hacer este tipo de inversiones, de instalaciones con unos proyectos enormes.
para poder seguir avanzando y tirando hacia adelante. No digo que nos descartemos de la puja, pero sí que es verdad que consideramos pues, que a lo mejor no va a ser nuestro nicho de mercado. La parte de acumulación consideramos que a nivel industrial va a ser vital en los próximos años y más cómo está yendo la tendencia del mercado eléctrico últimamente, que nos está enseñando un poco ya la patita de por dónde vamos a tirar, con esos precios diurnos tirados por los suelos y los nocturnos altos. Por lo tanto, entendemos que la acumulación debe empezar a coger más fuerza, más cuerpo. Y por otro lado, lo que seguramente empiece a girarse de otra manera será esa mini eólica para industria, para dar esa fuerza nocturna que la solar lógicamente no tiene. Pero creo que ahora mismo hay un poco de mar de fondo, que tantísimo trabajo, porque hay muchísimo hecho, pero muchísimo más por hacer, que tenemos por delante con la fotovoltaica. Todo ese trabajo no nos está permitiendo ver el futuro de una manera clara, pero sí que es verdad que ya en foros, incluso como comentabas, ¿no?, internos, pues con compañeros del sector, que siempre pues cuando viajo aprovecho de verme con alguno, que, bueno, a la gente le gusta llamarle competencia, para mí son compañeros, al final estamos todos dentro del mismo barco. Me siento con ellos, hablamos un poco de todo y cuando hablamos, hostia, ¿y cómo nos vemos dentro de 10 años? Pues dentro de 10 años nos vemos instalando baterías por todos los sitios, porque es que no va a quedar otra, poniendo acumulación, y posiblemente la eólica tenga que hacer un esfuerzo para posicionarse como cabecera, sobre todo para reforzar esas horas nocturnas. Lo que me queda claro es que es un sector, bueno, muy competitivo, como hablábamos al principio, pero también muy cambiante, que te exige sí o sí tener una capacidad de adaptación brutal. Pero como siempre detrás de un CEO también hay una persona a la que también me gustaría que conociéramos un poco más, precisamente para meterte en un reto como este. ¿Tú te consideras una persona ambiciosa, David? Sí, sin duda, pero de siempre. Sé que duermes poco. Sí, duermo muy poco. Antes me gustaba dormir más, pero yo creo que me voy haciendo mayor y al final, oye, pues la cosa acabo bajando de horas. Sí, me considero ambicioso, pero porque creo que para poder pedir a los demás, para poder exigir al equipo, para que todo fluya, para que todo vaya avanzando, tú debes ser el primero que tienes que estar tirando del carro. El otro día me decían, dice, hostia, tío, es que no paras. Pero bueno, no paro, pero joder, porque al final por sentido común, ¿no? O sea, yo no puedo pedir a la gente un esfuerzo que yo no estoy realizando. Entonces creo que siempre tengo que hacer más esfuerzo de lo que tengan que hacer los demás, ¿no? Es la única manera de poder ser un buen líder. Pues eso, predicando un poco con el ejemplo. Tenemos un equipo súper comprometido, tenemos un equipo que funciona a las mil maravillas y que siempre tenemos a alguien, pues que a lo mejor porque a nivel personal no le funcionan las cosas, algo no va bien, porque tiene un problema, un padre o una madre en el hospital. Pero es que esto es normal, o sea, ahí está todo el equipo, no solo yo, sino todo el equipo, pues para arroparlo o para arroparla y tirar hacia adelante. Antes que trabajadores, antes que Energiver, están las personas, pues está Xavi, está José Manuel, está Sergio, está Edu, está pues cualquiera de las personas que puedan llegar a formar parte del equipo. Eso por un lado. Y luego, efectivamente, sí, duermo poco. Tengo mis dos pequeñajos, uno de 5 y otro de 2 años, la verdad es que me da poco tiempo para dormir. Pero bueno, como siempre he sido un poco una mente inquieta, pues más allá de la formación de base de ingeniería pues que llevamos por detrás, pues estoy acabando la carrera de Derecho y bueno, pues como que siempre necesito esos nuevos retos para poder seguir avanzando, que además creo que cada vez el derecho mercantil y el derecho de energía va a ir cogiendo un poquito más de fuerza. Y creo que nos tenemos que situar ahí, pues eso, pues porque las empresas cada vez van a estar más empoderadas, van a tener más fuerza, más representación dentro del mercado y, lógicamente, cuantas más empresas haya, con más fotovoltaicas, con más representación, con más mercado, más problemas de base tienen que salir y ahí tenemos que estar nosotros para aportar soluciones. Bueno, tengo claro que cuando alguien nos pregunte cuál es la clave del éxito de estar siempre un par de pasos por delante, pues en resumen es no tener tiempo libre. No. Es precisamente pues el estar buscando, ¿no?, de manera constante esas inquietudes. Bueno, pues ahora te metes en Derecho precisamente ya no solo por este sector, que también ves ese posible derecho mercantil relacionado con la energía, sino, oye, pues siempre buscar nuevos nichos de interés, ¿no? Que supongo que también eso forma parte de una persona que también se define como emprendedora. Yo te quería preguntar, ¿cuán difícil crees que es emprender en España? Tú que viviste esta experiencia, ¿cómo fue tu experiencia sacando adelante una empresa como es Energiver en España y cómo crees que es aquí o en otros países? Pues fíjate, yo lo primero que le diría a la persona que quiere emprender es
que no escuche al que ha emprendido antes. Esta es la base. Porque, hostia, todos tendemos a hacer de algo que hemos empezado como la gran montaña rusa que hemos tenido que seguir, el gran tourmalet que hemos tenido que ir ahí en carrera, en cabeza para seguir avanzando. No es tan complejo, no es tan complicado, requiere de mucho esfuerzo, efectivamente. Pero también tiene muchas partes positivas. Al final tú eres el dueño de tu tiempo. Y eso, bueno, pues tiene partes buenas y partes malas, como comentabas hace un momento con el tiempo libre, ¿no? O sea, cuando trabajaba en automoción estaba muchas semanas fuera de casa, viajando, que si México, que si Estados Unidos, que si China, y estaba siempre para arriba y para abajo. Ahora puedo decir que prácticamente todos los días llevo a mis hijos al colegio o a la guardería, que los voy a buscar por la tarde cuando salen, que puedo estar con ellos, que los ducho, pues igual que con mi mujer, y al final pues estoy en casa pues repartiendo todo lo que sí que es verdad que tienes que dosificar muy bien el tiempo y confiar en el equipo que tienes pues para poder delegar la máxima carga de trabajo posible y que cada uno sea responsable de su pequeña parcelita, pero que coja el trabajo de principio a fin, que para nosotros eso es lo importante, que al final que cada uno tenga la responsabilidad. Eso es muy importante lo que dices de delegar en tu equipo, también confiar en la gente que tienes a tu lado, crear esa red también de apoyo que te ayude a conciliar incluso lo laboral y lo personal. Ya diste un par de pinceladas, pero sí que quería preguntarte, tú como jefe de tu empresa, ¿cuáles crees que son las claves, cuáles son las cualidades imprescindibles en un buen líder, en un buen jefe? En este sector y en cualquiera. Es que la clave al fin y al cabo es creer en lo que tienes delante, creer en el proyecto, medir muy bien el tiempo, la dedicación, saber de quién te rodeas y sobre todo tener un círculo cercano de muchísima confianza para poder seguir avanzando. Muchas veces hablamos de la solitud que tiene el empresario muchas veces a la hora de tomar decisiones que no tiene con quién consensuarlas, con quién avanzar, con decirle, oye, hostia, y estoy pensando en implantar este proyecto, estoy pensando en implantar este otro. Y eso al final pues lo que nos provoca muchas veces es el sentirnos huérfanos de oídos cercanos que nos puedan llegar a recomendar una parte, avanzar hacia un lado, avanzar hacia otro. Sí es verdad que al final cada uno acaba tomando las decisiones que considera oportunas. Pero bueno, al fin y al cabo, para poder emprender, para poder ser, para poder ser un buen líder, confiar en tu entorno, que sé que a veces es complicado porque bueno, la confianza la genera el tiempo, pero confiar sobre todo eso en tu círculo cercano y a creer y apostar firmemente por lo que has decidido llevar hacia adelante. Porque sin duda todo trabajo al final acaba teniendo su recompensa, si no antes o después. Yo recuerdo los primeros pasos que dimos con Energiver, estuvimos como 3 o 4 meses trabajando muchísimo para no tener ningún resultado. Incluso alguna vez algún compañero me decía, hostia, tío, ¿y si tiramos la toalla? Ni hablar. O sea, al final llegará el momento en que hagamos una primera instalación y será la que nos sirva para poder seguir disparando. Bueno, pues han pasado más de 320 instalaciones industriales, 100 no sé cuántas instalaciones o 1000 no sé cuántas instalaciones en residencial. Perdimos la cuenta porque entendemos que esto es nuestro día